Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos niños del quinto grado de primaria. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, la profesora responsable del área de física en quinto grado. Agradeciendo a Dios, pues, esta oportunidad de ponernos en contacto nuevamente y estar atentos a nuestra sesión. Agradecerle por la salud, agradecer por la familia, agradecer por la vida. Muy bien, vamos a iniciar nuestras labores de este segundo bimestre. Por favor, en el cuaderno me ponen segundo bimestre y empezamos las actividades. Xiomara, ¿me puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ya, Miss. Por favor, Xiomara, ciérrame tu micrófono. Todas las clases tienen los propósitos, ¿sí? ¿Qué es el propósito? Es lo que tenemos que lograr al final de esta sesión. Por lo tanto, al término de esta sesión, los estudiantes, o sea, ustedes niños, van a estar en la capacidad de explicar la aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado en las actividades cotidianas. Hemos venido hablando en las clases anteriores de lo que era el movimiento, elementos del movimiento, tipos de movimiento. Hemos hablado y desarrollado ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Se acuerdan del triangulito? Ahora vamos a trabajar otro tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, el cual ustedes al final van a poder aplicar algunas actividades de la vida diaria. Muy bien, vamos a continuar entonces. Miren, hemos estado trabajando de lo que era el movimiento mecánico. Decimos que el movimiento mecánico va a ser aquel movimiento en la que va a haber un cambio de posición de un móvil. Un móvil que está en un lugar va a aparecer en otro lugar y ese cambio de posición se conoce como movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, movimiento es cambio de posición de un lugar a otro. Muy bien. El cuerpo que se mueve se conoce como móvil. El caminito que dibuja se conoce como trayectoria. Si yo voy a medir cuánto mide este caminito, nos referimos a lo que es el recorrido. Y si yo uno el punto inicial con el punto final, vamos a hablar de lo que es la distancia. ¿Sí? La distancia. Muy bien. Eso lo hemos tratado en las clases anteriores. Estamos haciendo un pequeño repaso. Luego, la clase pasada hemos trabajado lo que era el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniforme, hemos dicho que es aquel movimiento que va a tener una trayectoria recta donde va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. 60 metros lo recorre en 5 segundos. 60 metros en 5 segundos. 60 metros en 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que en el movimiento rectilíneo uniforme, el que se mantiene constante era la velocidad. La velocidad era constante y la trayectoria es una línea recta. Y también en este movimiento, en tiempos iguales, va a recorrer distancias iguales. Seguimos. Ahora vamos a trabajar el otro tipo de movimiento. Nos estamos refiriendo al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Miren, este movimiento también va a ser un movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque su trayectoria va a ser una línea recta. Y es variado, ¿por qué? Porque el que va a variar acá es, miren, vamos a observar acá. Tengo un motociclista que va a empezar su movimiento con 2 metros por segundo. Luego de un segundo, su velocidad ya va a ser 4 metros por segundo. Luego de otro segundo, su velocidad es 6 metros por segundo. Y así, otro segundo aumenta en 8. ¿Qué es lo que está variando acá?
¿Qué es lo que ha variado? La velocidad. La velocidad. ¿No es cierto? Muy bien. La velocidad. Acá es 2. Acá 4. Acá 6. Y acá 8. Quiere decir que la velocidad va a variar. La velocidad va a variar. Entonces, ¿quién varía? La velocidad. Ahora, ¿pero por qué me dirán uniforme? Uniformemente. ¿Mm? Miren, de 2 a 4, ¿en cuánto ha variado? ¿En cuánto aumentó? 2. En 2. En 2. De 4 a 6, ¿en cuánto aumentó? 2. En 2. De 6 a 8, ¿en cuánto aumentó? 2. En 2. ¿Qué quiere decir? Que está aumentando 2 metros por segundo. En cada segundo. Por lo tanto, 2 metros por segundo al cuadrado. Porque ha aumentado 2 metros por segundo en cada segundo. Aumentó 2 metros por segundo en cada segundo. O sea, 2 segundo cuadrado. Acá aumentó 2 metros por segundo, pero en cada segundo. 2. Y a este dato que tenemos acá, que es igual, se conoce con el nombre de aceleración. Se conoce como aceleración. ¿Ya? Entonces, en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, el que se va a mantener uniforme va a ser la aceleración. Entonces, el que se va a mantener igual, uniforme, es la aceleración, que se va a representar con una A y una flechita arriba. Ya está. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a ser aquel movimiento que va a tener una trayectoria recta, su camino es una línea recta, que va a variar. ¿Quién varía? Va a variar la velocidad, ¿ya? Varía la velocidad, pero se va a mantener constante. Se va a mantener constante la aceleración. Y la aceleración, en este caso, es 2 metros. Va a variar la rapidez, o sea, la velocidad, en 2 metros por segundo. En cada segundo. Por eso es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado se va a caracterizar, niños, porque su trayectoria o su camino va a ser una línea recta. ¿Ya? Una línea recta. La aceleración del móvil es constante, es decir, que no va a cambiar. La aceleración. Miren, acá es 2, acá es 2 y acá es 2. O sea, la aceleración no va a cambiar. Y el valor de la velocidad es variable. O sea, miren, acá es 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo y 8 metros por segundo. Quiere decir que el que va a variar es la velocidad. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces, va a ser aquel movimiento que va a tener una trayectoria recta, va a mantenerse constante la aceleración, pero va a variar la velocidad. ¿Ya? Hasta acá. ¿Me entendieron, niños? Sí, muy bien. Entonces vamos a vamos a continuar a ver. Muy bien. En nuestro librito, me dice, en nuestra vida cotidiana vemos que existen muchos tipos de movimientos, ¿no? Hemos visto el movimiento
curvilíneo, movimiento parabólico, movimientos diversos, mixtos. El movimiento rectilíneo uniforme variado es uno de ellos. Este es un movimiento en línea recta en el que el móvil varía su velocidad uniformemente. Acá, por ejemplo, tenemos este auto que va a empezar a movilizarse. Va a empezar acá con 2 metros, llega acá con 8 metros. ¿Sí? Entonces, está aumentando su velocidad. Va a aumentar su velocidad. ¿Ya? Muy bien. La aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo y está representado por la letra A. Es lo que habíamos dicho hace un momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Hemos dicho que ese movimiento rectilíneo va a ser aquel movimiento que va a tener su trayectoria una línea recta, que va a variar las velocidades, pero que va a mantener constante la aceleración. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Las ecuaciones. Por ejemplo, yo voy a tener un carro que va a empezar con su velocidad. Si es que está iniciando, niños, si va a iniciar, a este carro se conoce como velocidad inicial. ¿Ya? A esta velocidad se le llama velocidad inicial. Y se va a representar así. A donde termina el movimiento se va a conocer como velocidad final. ¿Ya? Velocidad final. Entonces, donde inicia es la velocidad inicial. Donde termina la velocidad final. ¿Sí? Esto de acá arriba me indica el tiempo que ha demorado en moverse este carrito. El tiempo. Y esta variación de velocidad lo va a dar la aceleración. Por lo tanto, para poder trabajar en el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener dos fórmulas. ¿Ya? La primera fórmula que me dice aceleración va a ser igual a la velocidad final, o sea, esta velocidad de acá, menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Con esta fórmula yo voy a trabajar y voy a hallar la aceleración. Entonces, para poder trabajar con la aceleración, decimos, aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esta es nuestra primera ecuación. ¿Ya? La primera ecuación que vamos a trabajar. Muy bien. La segunda ecuación, si yo quiero hallar la distancia desde donde inició hasta donde terminó, ¿qué distancia recorrió? ¿Cuántos metros recorrió? Entonces, esta distancia lo vamos a hallar con esta fórmula. Me dice, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial. Acá es más, por favor, no es menos, ¿ya? Más. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Nosotros sabemos de que la velocidad inicial es la con la que va a empezar, velocidad final es con la que va a terminar y el tiempo que ha demorado en recorrer hacer ese movimiento. ¿Ya? Esta va a ser entonces nuestra segunda ecuación. Velocidad inicial, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Ahora siempre hay que recordar, niños, por ejemplo acá, la D, ¿qué significa? Distancia. La T, ¿qué significa? Tiempo. BI, ¿qué significa? Módulo de la velocidad inicial. BF, ¿qué significa? Módulo de la velocidad final. Y la A, ¿qué significa? Aceleración. ¿Ya? A es la aceleración. Muy bien. Ahora vamos a ver en qué unidades se va a expresar.
Ya anteriormente hemos trabajado de algunas unidades, pero ahora vamos a conocer una más. Cuando me piden hallar la distancia lo voy a expresar en metros, ¿sí? El tiempo lo voy a expresar en segundos. La velocidad inicial lo voy a expresar en metros por segundos. La velocidad final lo voy a expresar en metros por segundos. Todas las velocidades se expresan en metros por segundo. Y la aceleración se va a expresar en metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos diciendo que ahora estamos trabajando en la velocidad es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es la abreviación. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá yo tengo el carro y la moto. ¿Quién está yendo más rápido? El carro. Quiere decir que va a haber diferencia de velocidades. La velocidad va a ser diferente, va a variar. No van a ir con la misma velocidad. Muy bien, hasta acá. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, Miss. ¿Está clarito? Si hay, por ahí hay duda, lo vamos a ir solucionando conforme vamos haciendo los ejercicios también. ¿Ya? Ustedes me preguntan nada más. Muy bien. Ahora vamos a hablar de tipos de movimiento variado. Va a haber dos tipos de movimientos. Miren acá. La velocidad inicial, acá, ¿cuánto es? 15. ¿Y su velocidad final cuánto es? 23. Pregunto, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿no es cierto? Acá aumentó. Cuando la velocidad va a aumentar, ¿ya? Vamos a hablar de un movimiento acelerado. Cuando la velocidad aumenta, vamos a hablar de movimiento acelerado. La rapidez del móvil está aumentado. Diremos que esta aceleración, que está acelerando, el carro está acelerando. Empezó con 15 kilómetros por hora, ahora ya llegó a 23 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que aceleró. Entonces el movimiento es un movimiento acelerado. El chofer pisó el acelerador y el carro aumentó la velocidad. ¿Ya? Entonces acá vamos a hablar de movimiento acelerado. Cuando su aceleración y su velocidad también van a tener el mismo sentido. El movimiento está acelerado y la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. El carrito está yendo hacia la derecha y por lo tanto la aceleración también va a ir hacia esa misma dirección. Por eso decimos la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. ¿Ya? Primer tipo de movimiento. Luego tenemos el otro. Movimiento desacelerado o retardado. Por ejemplo, yo digo, miren acá, el primer carrito está con 50 metros por minuto. Luego llega a 45 metros por minuto. Luego 40 minutos, 40, 35. Pregunto, ¿las velocidades cómo están? ¿Está aumentando o disminuyendo? ¿Cómo va a ir? Disminuye, ¿no es cierto? De 50 a 45, disminuye. De 45 a 40, está disminuyendo. Está disminuyendo. Entonces, en este caso, la velocidad va a disminuir. Disminuyendo. Claro, disminuye. ¿Ya? Cuando la velocidad disminuye, vamos a decir que el movimiento es desacelerado. ¿Ya? Va a desacelerar. O es retardado. Es retardado. Por ejemplo, acá tenemos el caracol y el caracol y la tortuga, dice. Sabemos de que el animalito más lento del mundo, ¿quién es? El caracol. Y el segundo animal más lento es la tortuga. Bueno, hablando de velocidades. Ya. Pero vamos a decir de que un movimiento desacelerado
o retardado es cuando la velocidad va a ir a disminuir. Porque ahí vamos a usar los signos. Vamos a tener presente acá los signos. Entonces, va a haber dos tipos de movimientos. Un movimiento acelerado cuando la velocidad va a ir aumentando o un movimiento desacelerado cuando la velocidad va a disminuir. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Dos tipos de movimiento. Acelerado cuando aumenta la velocidad. Desacelerado cuando la velocidad disminuye. Muy bien. Continuamos. Ahora, a ver, vamos a irnos un ratito a nuestros libros. Acá, ¿cómo hallamos la aceleración y la velocidad? Hemos dicho que la fórmula para hallar la aceleración es esta, ¿no es cierto? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Por ejemplo, yo tengo acá este móvil, empieza velocidad inicial 6. ¿Con qué termina? Velocidad final 14. Me pide hallar su aceleración. Ya, aplico mi fórmula. Aceleración es igual, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Este movimiento ha demorado 1 segundo. Entonces, velocidad final, 14. Menos velocidad inicial, 6. Entre el tiempo, ¿qué tiempo se demoró? 1. Entonces, entre 1. 18. 18 menos 6, 8. 8 entre 1 sería a 8. La unidad de la aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración siempre se va a expresar en metros por segundo al cuadrado. Dice, por lo tanto, la aceleración es constante, es 8 metros por segundo al cuadrado, por lo que significa que el módulo, o sea, el valor de la velocidad va a ir aumentando de 8 en cada segundo. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para hallar la aceleración. No se vayan a olvidar. Continuamos. Estamos con nuestros libritos. Muy bien. Decimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración o el tiempo por la aceleración. Vamos a utilizar el signo más cuando la velocidad va a ir aumentando. Y vamos a usar el signo menos cuando la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Se acuerdan, no? Cuando hemos hablado de movimiento acelerado y movimiento desacelerado. ¿Ya? Acá. Hemos dicho, ¿cuándo es movimiento acelerado? Acelerado cuando la velocidad aumenta. ¿Sí? Entonces, cuando es acelerado, vamos a usar ¿qué signo? El signo más. ¿Ya? Cuando la velocidad aumenta, de frente vamos a trabajar con el signo más. Y si la velocidad disminuye, va disminuyendo, ¿qué signo voy a usar? El signo menos. En mi fórmula, yo voy a usar el signo menos. Entonces me dice, vamos a usar los signos. Cuando la velocidad es acelerado, usamos el signo más. Cuando el movimiento es acelerado, en esta fórmula vas a usar el signo más. Y si el movimiento es desacelerado, o sea, va disminuyendo la velocidad, vamos a usar el signo menos. Ahorita lo vamos a hacer en los ejercicios, ¿ya? Entonces aquí hay que tener presente estas dos fórmulas, nada más. La fórmula de aceleración y la fórmula de velocidad. La velocidad final me dice que va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo o el tiempo por aceleración. Por ejemplo, me dice acá, en este ejercicio, ¿cuál es la velocidad final? 14. Velocidad inicial, 6. ¿Sí? Sí.
Me dice, velocidad final es igual a 6 más la velocidad inicial, que es, la velocidad final va a ser igual a 6, que es la velocidad inicial. Bueno, vamos a verlo acá. La velocidad inicial es 6 más el tiempo, que es 1, por la aceleración, 8. Entonces yo digo 6 más 8 por 1, 8. 6 por 8, perdón, 6 más 8, 14. Sabemos de que las unidades de las velocidades son metros por segundo y el tiempo en segundos y la aceleración es en metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos ahora a desarrollar, por favor, nuestros libritos. Vamos a desarrollar nuestros libritos. Saquen todos sus libros y empezamos. Mi blog. Muy bien. ¿El blog? En el libro. Ya, a ver, les doy 2 minutitos para que busquen sus libritos y nos volvemos a conectar en este momento. Les vuelvo a mandar el link para desarrollar los trabajos, ¿sí? Por favor. Sí, ¿va a ser con el mismo link o con otro? ¿Cómo? ¿Va a ser con el mismo link o con otro? Con el mismo link. Ya. Con el mismo link.